Programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta nueva semana, lunes 13 de julio ya, así es que, bueno, preocupante el tema de los contagios en Quito. Creo que es hora de tomar más conciencia, que no se vayan a confundir que el semáforo amarillo ya es una liberación de los temas, ¿no? Pero de inmediato vamos a iniciar con el primer diálogo que les proponemos este día lunes. Está ya en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil el señor abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Fue candidato a la presidencia de la República y en esta que le pedían sus compañeros, él mismo había analizado, decidió no participar, pero al no participar ha planteado un proyecto de consulta y sobre ese proyecto de consulta, más su visión de la política nacional, del futuro del país, vamos a conversar esta mañana. Abogado Nebot, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo y un gusto también mandar un caluroso saludo a los oyentes de Democracia. Gracias, señor abogado. Bueno, ¿cómo reaccionó, a más de que ya lo hemos visto, cómo reaccionó su partido, la dirigencia en provincias, esa estructura que estaba dispuesta y le pedía su participación? Algunos dicen, ¿por qué cuando iba a ser candidato decían no puede ser? Y ahora que no, ¿por qué no es? ¿Cuál es su reflexión sobre esto, abogado Nebot? Bueno, mis razones no las voy a repetir. En el partido, evidentemente, hay un sentimiento de pena de que yo no participe, pero yo esto lo hablé con todos y cada uno de los 46 alcaldes que tienen partido, de los 15 alcaldes aliados, de los 8 prefectos que tiene el partido, de los asambleístas, de los presidentes del partido en toda la República y de los núcleos sociales que yo he formado hace muchísimos años, que son alrededor de 13.000. Y la gente está unida. Vamos a elegir un candidato, sea de nuestras filas o de fuera de nuestras filas, para la presidencia de la República. Y evidentemente en donde no hay ningún problema es en la formación de las listas de asambleístas en todas y cada una de las provincias del país, en la nacional, en parlamentarios andinos y también en la del exterior. De manera que vamos a ir adelante, como de costumbre, faltándonos entre los 5 compañeros que han manifestado sus aspiraciones en el partido y otros independientes que vamos a medir la designación del candidato a presidente. Y vamos a ir adelante. Por otro lado, vamos pues a sumarnos a una consulta popular, la llama mal la consulta de Nebot o la consulta del Partido Social Cristiano, por el hecho de yo haberla anunciado con las palabras apropiadas. Yo he dicho, he coordinado esa consulta, que hoy se sabe con claridad quién la impulsa, y se trata de una buena cuarentena de organizaciones de carácter nacional con nombres y apellidos, y tomando hay veces como una, por ejemplo,
la Federación Nacional de Ganaderos, pero esa Federación Nacional de Ganaderos agrupa 24 asociaciones de ganaderos. La Federación Nacional de Turismo agrupa 24 asociaciones de turismo. La Federación Nacional de Pescadores Artesanales agrupa a los pescadores artesanales de todas las provincias que tienen mar, que son 5 de las 7 provincias de la costa. Policías prestigiosos que representan a los policías retirados, militares prestigiosos que representan a los militares retirados, organizaciones de comercio, organizaciones de industria, gremios universitarios, tanto a nivel de academia como a nivel de estudiantes, trabajadores del sector petrolero, trabajadores de los sectores de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una consulta que sí la hemos coordinado durante mucho tiempo, pero es una consulta de iniciativa popular, no una consulta que me pertenezca a mí. Abogado Nebot, esta consulta que sin duda alguna, que la mayor fuerza es su propuesta, además su anuncio de adherir a ella en todo caso, genera, claro, una especie de, habría sido un plan de gobierno, y este plan de gobierno, si usted analiza, dice, claro, hay aquí algunas propuestas que hay que hacerlas, hay otras como lo del Banco Central para cambiar, así es que le voy a pedir que en virtud de eso, de lo que esto podría ser una propuesta, y si van a analizar también, además de sus posibles candidatos, o no posibles, 5 social cristianos que han dicho queremos correr, estamos dispuestos, hay otros sectores que los han propuesto. ¿Esto sería una base también de lo que un posible gobierno de ellos, abogado Nebot? A ver, primero, la consulta no es un plan de gobierno. La consulta es un complemento que está claramente definido. Y le voy a poner un ejemplo. Me hubiera encantado, por ejemplo, proponer que el turismo ecuatoriano, que es una actividad muy, muy importante para cualquier país, y no digamos para el nuestro, tenga, por haber sido el más devastado y afectado por la pandemia, una exoneración de 5 años total de impuesto a la renta. Pero eso no se puede por la estructura jurídica que hay, porque la consulta no permite hacer ese tipo de preguntas. Entonces hay que diferenciar claramente lo que es un plan de gobierno, que el partido lo tiene, lo ha hecho público varias veces. En un último documento de marzo, me acuerdo, lo reiteramos, con todo lo que pensamos de reformas estructurales serias, importantes, que no son materia de una consulta. Esta consulta tiene como objetivo, primero, no es un plan de gobierno. Segundo, no se pone otras consultas en marcha. Por ejemplo, hay una consulta dirigida por distinguidos ciudadanos, incluso el presidente de la República, que tiende básicamente a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que está en marcha. Nos parece conveniente, vamos a pronunciarnos favorablemente a ella, pero no impide la celebración de otras consultas. La consulta que nosotros planteamos tiene como base evitar 3 cosas, yo diría. Sí. La primera y la más importante, evitar el desangre del dinero popular que sigue yendo a manos del gobierno para ser dilapidado. Me refiero a la toma ilegal y arbitraria de ese 20% que cada uno, esa quinta parte de cada uno de los trabajadores públicos y privados del Ecuador entrega a la seguridad social, y que en el fondo se ha transformado en un impuesto inútil al salario, porque el gobierno, como lo decía el personaje que renunció hace poco siendo quien manejaba el IES, el gobierno ha pasado a ser el mayor acreedor, se lleva la plata, no la paga nunca, y realmente ha desvalijado no al BIES ni al IES, sino a nosotros los aportantes públicos privados. Segundo, están haciendo lo mismo con los municipios, las juntas parroquiales y con las prefecturas del país. Tercero, están haciendo lo mismo con el IVA de esas entidades, más el IVA de los exportadores, más el IVA de las universidades.
Eso tiene que detenerse, eso no puede esperar ya más tiempo, porque se ha vuelto una práctica perversa, no solo de este gobierno que la ha agravado, pero también de los gobiernos anteriores de muchas décadas, y han desvalijado el seguro, que en vez de ser una institución que puede dar servicios de salud, de pensiones dignas, de préstamos quirografarios, hipotecarios, me refiero en cantidad suficiente para dinamizar la economía y cubrir las necesidades de sus afiliados, y de poner al servicio de la economía una gran cantidad de dinero que generaría inversiones, empleo e incluso rentas a través del ICE, del IVA, del impuesto a la renta para el Estado, se ha convertido en una caja chica donde dilapidan la plata. Lo propio pasa con los municipios. Antes de avanzar a eso, señor abogado, me gustaría que trate el tema de la seguridad social, porque a veces esto de distorsiona un poco aquello de que esto es un impuesto inservible, y no lo es. Esta es el ahorro que nos va a servir para jubilarnos. Ahora usted dice, sí, pero los que se están administrando la han dilapidado, se han robado, vemos cómo se roban en las medicinas, pero eso no significa que el tema de la seguridad social no sea un tema que si el 20% entre trabajadores y empleadores financiamos para tener una jubilación, eso no significa que no haya que tratar la seguridad social, abogado. Pero ¿quién dice que no? Si por eso la estamos tratando con prioridad. Lo que yo digo es lo siguiente, usted ve la posibilidad de que el seguro realmente cumpla por muchos más años con una jubilación. Segundo, ¿por qué jubilaciones con pensiones miserables? Tercero, ¿dónde está la salud que el seguro otorga? Y cuarto, las inversiones que deben ser seguras y rentables y líquidas, ¿dónde están? Como le decía el gerente del BIES, aquí el Estado no debería tocar un centavo y es el mayor deudor, debería pagar y no paga. La liquidez del BIES está prácticamente desaparecida. Por eso le digo, se ha convertido en un impuesto inservible. ¿A dónde va nuestra propuesta? No a privatizar la seguridad social. Cuidado, hay que leer bien lo que estamos diciendo. Lo que estamos proponiendo básicamente en esa materia son tres cosas. Primero, la prohibición absoluta de que los gobiernos, este y los futuros, vuelvan a tocar el dinero del IES. Es decir, que el IES no puede invertir ni en bonos, ni en mutuos, ni en préstamos, ni en inversiones del Estado, porque no las devuelve. Simplemente no las devuelve, y si no analicemos la historia y veamos el monto de la deuda creciente en ningún pago y el sacrificio de los aportantes que son los dueños del dinero. Segundo, que los afiliados recibamos mensualmente un estado de cuentas, no como el que acaba de aprobar la Asamblea, sino absolutamente detallado de las inversiones del IES, que no son las mismas que las del BIES, que son financieras, y que esas inversiones nos detallen dónde está y cómo se utiliza ese 20% de nuestros salarios, que son ni más ni menos 500 millones de dólares al mes, que podrían ser, aparte de beneficiar realmente a los ciudadanos aportantes, un factor de desarrollo gigantesco para el país como pasa en otras partes del mundo. Y tercero, que obligatoriamente se consulta con una institución que hay que contratar previo concurso, que califique ese proceder, que guarde la liquidez, que guarde la seguridad, que guarde la rentabilidad para los afiliados. Eso es lo que estamos proponiendo, sin perjuicio de que en un plan de gobierno se puedan abordar otras reformas más profundas. Pero usted tiene que cesar. Alguien decía que la riqueza se construye produciendo. Bueno, eso es una verdad tan cierta como que el agua caliente se calienta calentándola, digamos. Pero hay leyes que destruyen la riqueza, y destruyen la riqueza de los más pobres. ¿Cuánto dinero le deben a los municipios, consejos provinciales? Y ahí permítame también... Por IVA, pero ahí también hay otra cosa, abogado Nebot.
quien administra el Estado, y usted que conoce de esto, sabe que no siempre se puede despachar. Y hay, por ejemplo, una discusión también si lo de las juntas parroquiales financiadas, todo eso vale la pena. El Estado creció tanto en eso. Lo primero que hicieron fue comprar camionetas, fue tener oficinas. Las juntas parroquiales antes eran los honores de quienes representaban. Entonces, ahí me parece que obligar solo a un tema financiero de cuentas no es un tema de administración del Estado, aunque usted lo propone así como esto, ¿o me equivoco ahí también? No, ahí se está equivocando. No, mire, el Estado ha logrado, para aquellos que no profundizan en esto, decir, no entrego la plata porque no tengo plata. No, cuidadito. El Estado es un recaudador de dinero propio que es de ellos, y es un recaudador de dinero ajeno que es de otros. Y el Estado es un administrador de dinero ajeno. Y déjeme hacerle la diferencia con claridad. No es lo mismo, aunque es muy malo, que el Estado de su dinero, de la porción que le toca, de la proporción que le toca de su recaudación, no cumpla, por ejemplo, con los montos presupuestarios que se establecen para la educación y la salud. Eso es muy malo, pero esa es una falla de administración del Estado con su dinero. Pero el Estado no puede alegar una crisis para tomar dinero ajeno, independientemente de que se esté de acuerdo en la existencia o no de las juntas parroquiales, es otra discusión. El dinero ajeno, el Estado recaudador no puede alegar su quiebra para disponer arbitrariamente del IVA de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades y exportadores. El Estado no puede tomar el dinero de nosotros, los que aportamos al seguro. El seguro no es una institución del Estado, es nominalmente una institución del Estado. La plata es de personas particulares que trabajamos o hemos trabajado en el sector público y en el sector privado. 3 millones de personas más 500.000 jubilados, menos los que ahora han perdido su puesto, pero son millones de personas. El Estado no puede tomar ese dinero. Pero entonces permítame decirle, los municipios, las juntas parroquiales, los no son el Estado también. ¿No son aquellos que también han dilapidado recursos? No. Perdóneme, yo no estoy juzgando las buenas administraciones ni las malas administraciones. Esa es otra discusión. Que hay municipios que administran mal el dinero, los hay. Que hay juntas parroquiales que administran mal el dinero, las hay. Que el Estado administra pésimo su dinero, verdad. Pero eso no quiere decir que las rentas que corresponden a otros se las tome el Estado. Dígame, ¿usted está de acuerdo que lo que usted ha... no exista? Es que no existe, pues. Claro, no existe porque el no tema es que hasta hace 15 adecuadamente. años, abogado, hace 15 años cuando se le prestaba al Estado, es verdad que crecía, pero tenía una tasa de interés a veces mucho más alta que, o sea, se hacía como inversión, pero si se la toman como se la tomaron en estos últimos 15 años y ordenan a qué tasa de interés además se ha de cobrar, claro, eso es un asalto, pero esa no es la condición. Bueno, pero yo voy a discrepar con usted de que este asalto se haya iniciado en esta época. Este es un asalto que viene creciendo en cantidad, pero el hecho de meterle la mano al seguro es un hecho de décadas, y eso está muy mal. Un municipio puede administrar mal su dinero, esa es una discusión aparte, pero usted no puede discutir que tiene que entregar lo que por constitución le toca a los municipios, que es junto a las parroquiales y junto a las prefecturas, el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Esa es una plata que la Constitución se la ha asignado a esas empresas. Administran mal, corríjala, administran mal, no reelija a los alcaldes, administran robando, meta preso a los alcaldes, pero usted no puede decir que por ese fenómeno
no se le entregue la plata. Es como que yo le dijera, como los presidentes son malos, tampoco les entreguemos la plata para el presupuesto. Claro, pero ahí no, lo que le quiero llevar es hacia un tema de decir, entonces lo que está pasando es que no está funcionando el Estado y que hay que buscar un modelo. Y no sé si es que estas preguntas son las que nos ayudan a cambiar ese modelo. No. Pues yo soy muy claro. El modelo hay que buscarlo a través de un plan de gobierno que adapta la situación a la prosperidad, a través de un plan de gobierno que toca muchos otros aspectos. Pero aquí, por ejemplo, el sector agrícola pequeño, ganadero pequeño, artesanal pequeño, pescador artesanal pequeño, acuícola pequeño, no tiene crédito, no tiene tecnología y es víctima de un comercio injusto. Y eso se puede solucionar enseguida. También podría haberlo hecho un gobierno. Claro. Una de las críticas a la pregunta, a la consulta, es que muchas de las cosas planteadas, si hubiera serenidad, si los partidos políticos, el presidente de la República, las asambleas, los grupos de presión, se hubieran puesto de acuerdo o se pusieran de acuerdo, eso se puede resolver. Usted me pregunta eso a mí, yo le digo que sí, pero también yo le pregunto a usted, ¿se ha resuelto? No, nunca. Nada de eso se ha resuelto, porque nada se cumple, porque no hay sanciones para eso. Nosotros aquí estamos proponiendo no solamente la forma de cumplir, sino quitándoles la posibilidad de seguir esquilmando al pueblo ecuatoriano, de seguir esquilmando, repito, a municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, exportadores, de seguir esquilmando a los dueños del dinero del seguro, que somos todos los 3 millones de aportantes y los 500,000 jubilados, de seguir impidiendo, y no cuesta nada, es mala voluntad, ignorancia o incapacidad, el hacer marchar la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía. Pero ahí tiene usted leyes para eso, tiene instituciones que podrían financiar, por último crear, como usted ha dicho, desde el gobierno. Dígame solo 2 cosas, mi querido amigo. Dígame eso que usted dice que es posible en teoría y que yo acepto que es posible en teoría. Dígame cuándo ha sucedido. Pues nunca ha sucedido. Dígame cuándo se han puesto de acuerdo. Nunca. Dígame no, cuándo. Pues en la parte de agricultura, en la agricultura, ganadería y en algunas cosas que el país ha dado resultado, no solo que no se han puesto de acuerdo, han sido muy maltratados. Por supuesto, han destruido el trigo de la sierra, han destruido el algodón de Manabí y de Pedro Carbo en Guayas, se está destruyendo la palma africana del Carmen en Manabí, se está destruyendo la palma africana de toda la provincia de Santo Domingo, de Esmeraldas, la zona de la provincia de Los Ríos no existe. Antes había una cabeza de ganado por habitante, mire cuántas hay ahora. Eso es lo que queremos corregir. No es un plan de gobierno integral, no, son asuntos concretos que aliviarían muy rápidamente poniéndole, perdóneme la expresión, una camisa de fuerza a los administradores para obligarlos, como los obligó la dolarización, que es una camisa de fuerza, a no devaluar y no dilapidar e empobrecer y robarse el patrimonio de los ecuatorianos. Esta los va a obligar a hacer en esas materias en las que están allí, sin ser un plan de gobierno, a cumplir con eso y a beneficiar de inmediato y con sanción de cesación y soyure de los cargos a todos los que violen eso. Porque aquí no hay sanción para nada. Aquí todo lo que esté en la ley no lo cumple nadie y nadie responde. No solamente hay que cumplir con la honestidad de no robar, ese es un capítulo de la corrupción, pero la deshonestidad de no hacer lo que hay que hacer, la irresponsabilidad de empobrecer a los ciudadanos, también tiene que ser subsanada. La Constitución lo juzga a usted con un buen criterio, no solamente por ser sinvergüenza desde el punto de vista de robarse la plata, lo juzga a usted por ser ineficaz, es decir, por no servir a los ciudadanos.
¿Y cuántas décadas más vamos a esperar para que eso pase? Bueno, hemos pagado 10 años de bonos de eficiencia a los ministros de Estado. Imagínese usted. Entonces, claro, uno dice, ahí es una visión integral entonces. ¿Y para qué le digo esto, abogado Nebot? Porque siendo como son razonables las cosas, tengo la impresión mía, y así le comento a usted, de que esto es para hacerlo en un plan de gobierno, porque si no va a algunos cargos, van a ser solamente de tramitadores y no necesita tener una visión y una política. A ver, hay que separar lo que es un plan de gobierno, que es algo mucho más integral, que abarca muchas más cosas, y yo le puedo mandar nuestra posición respecto a eso en 20 y tantos puntos para que usted lo lea. Hay que separar eso de una consulta que ni siquiera busca ser electoral, porque no la estamos haciendo coincidir con el proceso electoral. Pero lo que sí busca es resolver de una vez por todas 6 problemas o 7 problemas que son extraordinariamente importantes para que la liquidez, el dinero, se quede en manos de quien tiene que quedarse para mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad del gasto estatal, invirtiéndolo en el crecimiento de la economía, que está totalmente alicaída y que lo va a estar más todavía como consecuencia de lo que ha ocurrido en la pandemia del COVID y mucho más como consecuencia acumulada y ya en caída libre de la pésima administración económica y financiera del Ecuador. Aquí cada vez, cuando vino el terremoto del año 2016, echaron el muerto del Ecuador al terremoto. Ahora se le echan a la pandemia. Vea usted pues las cifras y mire cuándo se origina ya una caída libre del Producto Interno Bruto, y es el tercer trimestre del año 2019, cuando el coronavirus estaba a 6 meses de llegar a hacer estragos en el Ecuador. Así que aquí que disfracen las cosas los que crean en baile de disfraces y en el Día de los Inocentes, pero no a los que sabemos de esto. Claro, lo que pasa es que también le pueden decir, abogado Nebot, este también es un tema de inocentes, la pregunta, y no es de inocentes. Usted ha solventado y nos ha dicho por qué está preguntando estos temas. Y de una vez le digo, el tema penal. ¿Es también un poco populismo penal eso, abogado Nebot? ¿O también dice, no, el Estado debe funcionar de otra manera y entonces reestructuremos todo el Estado, abogado Nebot? Bueno, esa es la labor de un gobierno. Esa es la labor de un gobierno acompañado de un poder legislativo responsable, de partidos políticos responsables y de grupos de presión responsables que miren más allá de sus narices inmediatistas y vean no el árbol sino el bosque, pero ahora no ven ni la hoja del árbol. Pero eso, perdóneme, hasta el momento en el Ecuador ha sido una utopía. Usted tiene razón en que esa es la fórmula conceptual, teórica adecuada, pero mientras esas cosas pasan, tenemos que arreglar las cosas. ¿Usted sabe lo que ha pasado en la pandemia? La pandemia ha obligado a la cuarentena, ya que usted nos toca un asunto penal. Se ha probado, desgraciadamente, con el incremento miserable de este delito, de que la violación de menores de edad, la muerte de menores de edad, no es pues la que era antes, de que una joven de 20, 30 años sale a caminar por la calle, ¿no?, y la violan. No. Aquí hay violaciones de niñas de 3 años, con muerte de menores de 14 años. Muchos dicen que se visibiliza más ahora, que eso estaba. Se visibiliza porque es intrafamiliar e intrasocial. Son los miembros de la familia, padrastros, padres, hay veces, y amigos de la familia los que los violan y los matan. Entonces, este delito en especial, queremos crearlo. En Colombia lo acaban de crear con una pena de 100 años. Aquí no se puede porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua. Por eso lo hemos hecho de esa manera. Y no es que esto signifique una reforma integral a la legislación penal.
pero es una reforma necesaria. Es muy puntual para este tema. Que se ha incrementado en los últimos meses de cuarentena. Abogado Nebot, usted que tiene claro esto, usted que le ha entregado desde el año 86 su actividad política, su tiempo al país, desde Guayaquil, siendo candidato a la presidencia, ¿no es un poco decir este país es inmanejable, no voy a correr? Y como alguien decía, un expresidente dijo, me jubilé, me retiré, hasta luego, no cuenten más conmigo, no me importa lo que les pase, y yo ya les dije, ¿no es un poco eso? Y no había la forma de plantear, o hay la forma de plantear esto que usted nos dice en esta entrevista, para que sea un plan de gobierno y un partido político que ha sobrevivido es el de usted. Los otros están pulverizados. A ver, amigo Rocha, desde 1996, hace 24 años, yo vengo diciendo que no voy a ser candidato a la presidencia de la República. Si a mí me saca un ecuatoriano de cualquier región o edad, que durante esos 24 años yo ya haya dicho que voy a ser candidato, entonces yo sería un mentiroso. Usted no va a encontrar en el Ecuador nadie a quien yo le haya mentido. En cuanto a retirarme, una cosa es retirarse de la función electoral administrativa y otra cosa es retirarse del ejercicio de la ciudadanía, que es política, entendiendo como política el hacer posible lo mejor para los demás. Y el ejercicio de la ciudadanía es eso. Bueno, yo no me he retirado, estoy dando un ejemplo de ejercicio de la ciudadanía que a mí no me reporta nada para mí, porque yo no voy a volver a ser candidato a presidente, ni voy a ser ministro, ni voy a ser asambleísta, ni voy a ser embajador, ni voy a hacer nada. Yo estoy luchando como ciudadano. Ahora, mi partido es un partido que yo pude retirarme el año pasado, después de 19 años como alcalde, con el 86% favorable de criterios a mi administración, e hice campaña nacional y volví a convertir el Partido Social Cristiano, que no puede ganar en todas partes, como ningún partido puede ganar en todas partes, pero lo volví a convertir en el primer partido nacional con 46 alcaldías y 8 prefecturas. Entonces, yo me he preocupado por hacer lo que tengo que hacer. El partido tiene que tener relevos. Yo estoy ahí como un soldado. Yo estaré participando en esas actividades, pero el partido tiene un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno responde a las inquietudes que usted tiene, que no son la consulta, que son otra cosa muy distinta. ¿Usted cree que sobre cosas concretas? Sí, ¿usted cree que de los 5 precandidatos que tienen, alguno logra tener la fuerza para plantear las ideas que usted las ha mantenido en estos años como líder del partido? Todos tienen la fuerza porque están formados para eso. Lo que hay que ver si tienen es los votos para aspirar con éxito a la presidencia. Por eso ellos están conscientes de que tenemos que abrir esa evaluación a 2 o 3 independientes que, por supuesto, tendrán que tener la misma visión política, económica y social de prosperidad y de supraideológica que tenemos nosotros. Pero si nosotros hemos ganado la elección pasada con un discurso de apertura, no partidista, sobre las ideologías que no sea otro que la prosperidad, a la hora de elegir candidatos no podemos cerrarnos en contra de esa filosofía, sino seguir la filosofía abriendo la posibilidad de que independientes vengan a competir con los nuestros. Todos van a empatar en conocimientos y todos van a empatar en coherencia con una posición de desarrollo, de economía social de mercado, alejados de la extrema izquierda y de la extrema derecha, pero habrá que ver quién a juicio por los sondeos tiene más posibilidad de ganar y ese será el candidato. ¿Usted ha pensado, le han sugerido, hay estudios
de que el ahora ya ex vicepresidente de la República, Don Otto Sonnenhodler, podría ser candidato al Partido Social Cristiano? ¿Lo medirán? ¿Hay acercamientos? ¿Algo de eso usted ha tratado? Me van a perdonar que ese tipo de información no la revele en este momento, pero hay 3 personas adicionales a las 5 del partido a quienes nosotros vamos a medir. Y la persona que resulte mejor medida, le repito, no simplemente en votos, porque tienen esta ancla de conocer nuestro plan de gobierno, de concordar con una apertura suprapartidista, con un criterio nacional, social, económico, de desarrollo, de prosperidad. Vamos a medirlos. Y en eso hay perfectamente acuerdo en las filas social cristianas y de nuestros aliados, y hay perfecta coordinación con los 5 candidatos internos. Aquí no hay nada oculto, nada secreto, y es muy claro lo que proponemos. Y le repito, una cosa es nuestro plan de gobierno, otra cosa es nuestra consulta, que tiene esos fines específicos sobre los cuales he dialogado con usted y he justificado la existencia de la pregunta. Mucha gente dice, pero si eso está en la ley, y a mí qué me importa, y a los ecuatorianos qué les importa que eso esté en la ley. Necesitamos que se la cumpla. 50 años nadie lo ha cumplido. Esto es para que se cumpla, que dejen de saquear los fondos de los ecuatorianos, de dilapidarlos, de darle servicio, de fomentar las actividades primarias de las que vivió este país toda la vida, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, etcétera. Castigar un delito execrable que ha nacido no hoy día, pero que en estos últimos días de pandemia se ha multiplicado, y hacer del seguro un instrumento de desarrollo, un verdadero capitalismo como debería popular. Ser. Eso es lo que queremos hacer en esos puntos. Usted diría que los cinco precandidatos cumplen, saben esto, lo que quiere hacer, lo que proponen. De esos 3 independientes que está pensando, abogado Nebot, ¿se acercan mucho a esto, o incluso este frente podría llevar, si es que se constituye alrededor de un candidato independiente, alguien más les acompañará? ¿Podría llevar entonces incluso un acuerdo más allá de la propuesta ya social cristiana Madera de Guerrero? Mientras siga esa línea, por supuesto. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Básicamente no escogeríamos nunca un candidato que no tenga ese criterio. No vamos a coger un candidato de una extrema izquierda fracasada y estatista, pero tampoco un candidato de una extrema derecha sin alma que solo piensa en sus intereses. Eso no va a suceder. Una cosa es la libre empresa y otra cosa es la economía social de mercado, que usted como hombre culto sabe perfectamente que se define como eficacia con conciencia social. Y eso nosotros lo hemos demostrado en nuestras administraciones. No es aquí un invento. Yo tengo 19 años de haber servido con esa filosofía, bajando impuestos, ayudando a la gente pobre, desarrollando una ciudad, y lo dicen los números del INEC, no los voceros de partidos políticos, no los críticos no saben suyos, nada o lo tergiversan todo. Pero le invito a escuchar una parte de la despedida del ex vicepresidente Don Otto, que decía esto: no me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia, y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Señor abogado, ahí hay 3 afirmaciones y no sé si la última parte... Si usted me pregunta conceptualmente, sí, yo estoy de acuerdo con esa palabra. ¿Quién podría no estar, Dalia? Ahora, y le digo yo.
desarrollarlo, porque como yo le digo respecto de la consulta, los conceptos de la consulta son viejos y están en la ley hace décadas, pero el desarrollo y la aplicación de los conceptos nunca se ha hecho realidad. Pero ahí le digo, el Partido Social Cristiano ha tenido legisladores. Y esto podría buscarse. No solo que hemos tenido legisladores, hemos tenido presidentes también. Pero también, dígame, claro. Sí, claro, pero y usted me dice, y el Partido Social Cristiano está entre los que no ha podido lograr lo que usted propone en la consulta. Sí está entre los que no ha podido lograr, pues. El hecho es que al pueblo le importa, perdónenme la expresión, un carajo quién está en el poder. Lo que quiere es soluciones. Quién es presidente, lo que le importa es lograr las cosas. No hemos podido juntos, como se debió, por madurez, por responsabilidad. Nosotros nunca hemos tenido la mayoría en un Congreso, dicho sea de paso, pero si hubiéramos tenido la mayoría en un Congreso, a lo mejor no hubiéramos tenido presidente. A lo mejor los grupos de presión desbaratan las cosas por la falta de carácter, y los que han tenido todo tampoco lo han hecho. Entonces, ahora que lo haga el pueblo, ¿quién se puede oponer a que nadie. El pueblo, que es el dueño de la democracia, se pronuncie y obligue? Lo que pasa es que también habrá que buscar a servirlo. Habrá que buscar quien lo ejecute, pero hay dos cosas que le quiero pedir una definición, señor abogado. El don Otto Sonnenhosner dice que él no es político, pero que viene a hacer política y una nueva política, que ahora la situación del país está un poco más estable. Yo me permito preguntarle si es que la política está estable, claro. Y la política no hecha por políticos, ¿no es hora de que la política sea relevada, sea revalorizada, diría yo, para que la gente se prepare y no sea el que pasa por la calle, que tiene buena popularidad, y llevan alcaldes a prefectos porque cantan, porque juegan fútbol, porque presentan noticieros? Abogado Nebot, usted ha hecho política y creo que es de los políticos que no se avergüenza de hacer política. ¿Por qué entonces buscar a gente que no quiere hacer política y encargarle? Bueno, yo no le he dicho que nosotros vamos a hacer eso. Y los independientes. Yo le digo a usted lo siguiente: que el Ecuador esté estable, sí, claro. Que el Ecuador esté en la ruina y camino a la requete ruina en este momento, en muchísimos sentidos, y mucho me temo, y Dios quiera que yo me equivoque, que una crisis económica que existe, que una crisis financiera que existe, dé lugar a una crisis social que está empezando. Y cuando esa crisis social se agrave, esto de origen una crisis de violencia. Eso no hay que... Usted es un hombre versado, con formación política, y sabe que lo que yo le estoy diciendo es consecuencial. Es como cuando usted tira una piedra del 10º piso, ¿no? La ciencia dice que se va al suelo pasando por el 9, el 8, el 7, el 5, el 2, el 1 hasta que va al suelo. Cuando eso se está desmoronando, eso hay que cambiarlo radicalmente. Ahora, la sección de política para gente formada como usted o como yo es el arte de hacer posible lo mejor para los demás. Una política de ideas tiene que volver, abogado. De democracia, de Mitterrand también, pero para el pueblo, da pena decirlo, y en eso hay muchos políticos responsables de que esa afección sea la principal. Para el pueblo la política es una porquería. Es casi un acto delincuencial ahora decir que... Para el pueblo son terribles. El pueblo no quiere a los políticos tradicionales, porque los políticos tradicionales, donde hay excepciones, sí, y algunas no los han sacado de la ruina. La figura, el imaginario colectivo de la política para el pueblo es ampliamente negativa, porque la clase política en su mayoría ha dado ejemplo de ineficacia, de que me importivo y hasta de sinvergüencería. Eso es cierto. Una política de ideas tiene que volver.
Una vez le escuché hablar de Ortega y Gasset y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y gente como usted, ya que no corre para la presidencia, tiene más, por su experiencia, por todo, tiene, digamos, una tarea mayor en ayudarnos a construir eso. Porque usted ha sido gente que ha recibido votos en los últimos 40 años, diría yo, para ponerle en completo, abogado Nebot. Pero ahí entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, no encuentra un tema de acercamiento a Guillermo Lasso, por ejemplo? ¿Usted no encuentra esa posibilidad? Para hacer un grupo, una cosa mucho más completa. Yo no voy a dar nombre, yo tengo 35 años de hacer política y yo he sido coherente. Yo cuando fui gobernador del Guayas, llevé a la cárcel a muchos empresarios que violaban la ley. Y cuando tengo que asentarle la mano y decirle a alguien que no tiene razón, lo he hecho toda mi vida. Esto no es cuestión de dar nombres, es cuestión de dar conceptos. Cuando usted cree que la deuda externa hay que pagarla, y creo que hay que pagarla, quiero ser claro en eso, cuando usted cree que pagarla sin reestructurarla, y ya hablaremos otro día si me invita de esta reestructuración que se califica de exitosa, cuando apenas abarca 17 millones de los 6.000 millones de los 65.000 millones que debe el Ecuador, y cuando ha sido buena en esos 17.000 millones en cuanto a la tasa de interés, pero muy deficiente en cuanto a lo otro. ¿Usted cree que se puede poner el desarrollo del país social, humano, económico, se lo puede sacrificar para no tener que llegar a un acuerdo conveniente con los acreedores? Yo creo que no, yo creo que primero está el desarrollo y después está la obligación de pagar. Cuando usted cree que se han... Pero si no paga, también le van a cerrar el crédito. No le van a cerrar el crédito. Mire, los organismos multilaterales no cierran el crédito. Pero le exigen un programa. ¿Usted ha visto el precio que hemos tenido que pagar? Sí. ¿Usted ha visto el estado del Banco Central donde con grandes vergüenzas hace una semana dicen que se han llevado 2.000 y pico de millones de dólares más del Banco Central? Que es plata de los municipios, que es plata de las prefecturas, que es plata de los bancos, que a su vez es plata del pueblo. Es de todos los ecuatorianos. Bancario. Así no se puede administrar el Ecuador. O sea, yo no me acerco a ese tipo de cosas. Gente que quiere ponerle impuestos a todo. No me voy a acercar a quien tiene ese tipo de filosofía. Es un tema personal también, abogado Nebot. Perdóneme. Hay un tema personal también a no llegar a un acuerdo que es... Yo me he sentado en la mesa, no con adversarios, sino con enemigos, cuando se puede llegar a un entendimiento que no sacrifica las convicciones. Nos consta de ahí, nos consta. Entonces, si le consta, me alegro. Sí. Y usted recuerda, sin llegar a calificarlo de enemigo, porque nunca lo he sido, nos sentamos a la mesa con el doctor Hurtado en la asamblea de 1997, lo hicimos presidente con nuestra mayoría. Hicieron una buena constitución. No la reforma del Seguro Social, sino 4 compañeros de él. Yo doy fe siempre de eso. Yo he dado ejemplo de eso. Pero cuando la filosofía es de extrema derecha, yo no me voy a sentar a discutir tesis de extrema derecha. No lo voy a hacer como no me voy a sentar a discutir tesis de extrema izquierda estatista. Eso no lo voy a hacer, porque no creo en eso. Y entonces, ¿esta posibilidad de abrir en Quito encuentra algún candidato, abogado Nebot? Perdóneme. ¿Usted encuentra algún candidato a que en Quito, alguien que se acerque, que esté vinculado al partido? ¿A presidente de la República? Sí, claro. No, le digo con sinceridad, que perdóneme, personas valiosísimas, claro, que tienen criterios parecidos a los que yo les he puesto, las hay y muchas, pero dentro de tener los votos necesarios en este momento, con franqueza, hasta el momento no. Ojalá lo encuentre, y si lo encontrara lo mediría con muchísimo gusto. ¿Usted pensó en alguna persona si es que tomaba la decisión de ser candidato, y ahí tiene también un nombre? ¿Pensó en alguien? Sí pensé en alguien.
Yeah. Sí pensé. ¿Y a esa persona no le invitará a que participe con algún posible candidato social cristiano? Por supuesto ¿Sí? que la invitaré, por supuesto que la invitaré. Y es una persona sumamente valiosa, de clase media, correcta, una persona de gran trayectoria en la Sierra Ecuatoriana, especialmente de Chimborazo hacia Carchi. Por supuesto que la invitaré, por supuesto que sí. Abogado, si no hubiera sido candidato, esa persona hubiera sido mi candidato a vicepresidente. ¿Usted encuentra que este gobierno con la terna respaldará a alguien, el Partido Social Cristiano? No respaldará, digamos, facilitará la elección. La candidata es la señora Romo, votaremos en contra, y respecto a los otros dos candidatos abandonaremos la sala para no votar, que es la posición del Partido Social Cristiano. O sea, no viabilizarán el nombramiento, en todo caso, de ninguno de los tres. Una cosa es no viabilizar, el señor presidente tiene pleno derecho, y la República también, de tener un vicepresidente, es su derecho. Lo hemos hecho anteriormente en una forma de concurrir a ese acto democrático, pero si esa es la terna, como en efecto es, la decisión que ha tomado el partido es sencilla. Tendrán vicepresidentes, sin duda alguna, pero nuestro voto por la señora Romo no es posible. Y nuestro voto por la otra distinguida dama y el distinguido caballero, no tengo nada personal, ni tenemos nada personal, hemos tomado la decisión de que si se llega a esa situación, nosotros simplemente no nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra de los otros dos, simplemente no estaremos en la votación. Pero si la votación es por la señora Romo, nuestra posición es votar en contra. Entonces, ¿usted siente, abogado Nebot, que este gobierno todavía está presente, tiene un rol que jugar, o esto es un poquito más del 20% todavía que le falta, y el país puede enfrentar, y de hecho está enfrentando cosas muy duras? ¿Qué hacer para, si es que digámoslo así, si es que le ayudamos a que concluya, pero con el menor costo social y político del país? Le voy a decir un par de cosas que definen plenamente su pregunta. Primero, este gobierno estará presente y debe estar presente hasta el fin de su mandato, que es en mayo del próximo año. Eso lo primero. Segundo, hay gobiernos que cuando no pueden hacer algo, se llaman gobiernos de transición. Yo no creo que ningún gobierno de 4 años tiene que llamarse gobierno de transición. Si tiene éxito o no tiene éxito es otra cosa, es exitoso o no exitoso. Y le voy a poner un ejemplo, el del señor Yerovi. El señor Yerovi estuvo muy pocos meses en la conducción de la República y fue un presidente ejemplar. Esto no es cuestión de tiempo, esto es cuestión de calidad y de saber hacer las cosas. Y lo último que quiero decirle es que cuando este o cualquier gobierno ha propuesto o hecho algo que a nuestro juicio nos parece acertado, y así tiene que ser, hemos dado nuestro voto a cambio de nada. Nosotros no tenemos un portero en este gobierno, ni ninguno de nuestros alcaldes ni prefectos ha recibido un centavo de dólar en este gobierno, ni hemos hecho nada que tenga que ver con este gobierno, más allá de una amistad personal, que yo la reitero, con el señor presidente de la República. Bueno, le pidió públicamente que sea candidato, ¿no? Yo a mis amigos, cuando les tengo que decir que no, les digo que no, y eso es irreversible. Y cuando les digo que sí, también es irreversible. El problema es que este gobierno se ha pasado 3 años en el campo económico haciendo cosas que están mal. No que no he hecho nada, sino que están mal. Y quiero ser muy claro y absolutamente definitorio en ese tema. Abogado Nebot, para agradecerle además su tiempo, su visión, y creo que nos quedan pendientes, sino que usted ve que casi 1 hora tenemos que intentar topar casi todo. El liderazgo suyo le convierte en esto, o sea, una persona a la que hay que preguntarle, que tiene que ayudarnos a tener definiciones, incluso para contraponernos u oponernos a eso, abogado Nebot. Un mensaje para cómo construir esta futura campaña, para cómo enfrentar
No sé, hay gente que se solaza diciendo el correísmo ya está en la segunda vuelta. Desde mi punto de vista creo que no, si es que los políticos activos hacen lo que hay que hacer. ¿Cómo ve esto usted, abogado Nebot? En primer lugar, gracias por su palabra. En segundo lugar, cuando ustedes deseen, usted sabe que yo con la prensa tengo una muy buena relación, no puede ser de otra manera, no tenemos que pensar igual, sirve para aclarar los puntos de vista de unos y de otros. Por Gonzalo Rosero no se diga, usted lo conozco hace muchísimo tiempo, de manera que cuando ustedes quieran entrevistarme me invitan y punto, como ha ocurrido ahora. En segundo lugar, mi mensaje al pueblo ecuatoriano es sencillo. Piensen que cuando votan, no votan por el candidato. Y yo sé que no votan por el candidato. El pueblo vota por una persona que la mira como que puede resolverle sus problemas, es decir, los problemas del pueblo, no el candidato. Y muchas veces se equivoca, no en la intención de que le resuelvan sus problemas, sino en la persona que en vez de resolvérselos se los agrava. Y para eso hay que meditar el voto, ver los antecedentes, ver la línea, ver la propuesta. El pueblo busca algo en la elección, bienestar, prosperidad, y elige a alguien que cree que se la puede dar. El tema es que ese alguien sea acertado, porque si no, en vez de la prosperidad que quieren y analizan, y ese análisis es el que debe ser profundo, encuentran lo contrario. Y eso es lo grave. Cuando el pueblo se equivoca al elegir, el que se perjudica no es el candidato, el que se perjudica es el pueblo, y especialmente la gente de menores recursos. Y cuando el pueblo acierta en la elección, el que acierta y se beneficia es el pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo tiene que darse cuenta, y por eso yo reivindico el carácter de ciudadano activo. El pueblo no puede votar solamente cada 4 años, mi querido amigo. Por eso las consultas populares, eso se llama democracia plebiscitaria, y usted sabe perfectamente bien a qué me refiero. Hay países como Estados Unidos, donde hay decenas y no centenas de consultas cada año, y donde el pueblo gobierna e impone su criterio con una democracia directa a través de su voto, valoriza su voto. Por eso a mí me extraña mucho que hayan políticos que se digan demócratas, que se opongan a que el pueblo opine. Yo sé por qué se opone, porque le tienen miedo, porque desestabiliza sus intereses mientras fortifica la democracia. Uno en una consulta puede votar a favor o en contra de las preguntas, eso es democracia, pero oponerse a que el pueblo hable es consolidar este sistema donde la gente apela al pueblo cada 4 años para después hacer lo que le da la gana, aún en contra del pueblo. Y eso es lo que el pueblo no puede permitir. Por eso yo decía el otro día, dice, ¿usted qué va a hacer ahora? Y digo, aparte de lo que he hecho toda mi vida, que es trabajar y servir, y sigo sirviendo en muchos organismos, voy a tener el cargo más importante de mi vida política, el de ciudadano activo. Y eso es construir democracia, la ciudadanía activa es eso, abogado Nebot. Muchísimas gracias por atendernos, estaremos en contacto entonces. Muchas gracias a ustedes y un caluroso abrazo a los oyentes de la radio. Ha estado con nosotros el abogado Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Luego de este corte volvemos enseguida. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan.